Como veis, lo que yo me he planteado aquí ha sido definir el nuevo paradigma operativo en cuanto a la implantación de maquinaria eléctrica en las distintas obras o los distintos servicios públicos de nuestro país, ¿no? Antes de esto, pues voy a enseñar unos gráficos que he sacado esta mañana de cómo ha evolucionado las matriculaciones, como bien decía Raúl y como bien decía ayer también los compañeros de Wacker Neuson, pues el mercado de los vehículos eléctricos es la cabeza de pelotón que va abriendo toda la electrificación en cuanto a maquinaria y movilidad. Por lo tanto, aquí he querido hacer un poco un paralelismo entre cómo están evolucionando las matriculaciones de vehículos eléctricos en España y cómo están evolucionando la matriculación de maquinaria de construcción, en este caso un producto muy común en nuestras obras, como son los dumpers de obra, para que veáis la diferencia que hay y cómo creo yo que va a evolucionar la tendencia dentro de las obras. Esta es la evolución de las matriculaciones en los 10 últimos años en España de vehículos de turismo, o sea, los vehículos los que tenemos nosotros, ¿vale? Si veis, aunque no está ponderado, para que os hagáis una idea, no quiere decir que, por ejemplo, la gráfica azul y la verde, no es que la gráfica verde son lo que son vehículos eléctricos puros, cómo han evolucionado las matriculaciones desde el año 2016 hasta el 2025. Y la línea azul es la evolución de los vehículos que podemos decir electrificados. Ahí están incluidos los que son híbridos, ¿no? Que es común, ¿vale? Para que os hagáis una idea ahora mismo, por ejemplo, veis la evolución que ha tenido las matriculaciones de turismo, que va en dientes, o sea, bueno, en dientes de sierra, que va subiendo, bajando, pero lo que es el tema eléctrico, la tendencia es hacia arriba, ¿vale? Lo que os quería decir anteriormente es que no significa que si el azul está por encima es que la línea gris, que es los vehículos matriculados, es menor, evidentemente. Para que os hagáis una idea, en el año 2025, si no me equivoco, se han matriculado en España 1.300.000 vehículos totales, y de los vehículos, lo que son electrificados, han sido casi unos 300.000, y en lo que son vehículos eléctricos puros estarán alrededor de 120.000 o así. Si no me equivoco, esos son los datos aproximados, no es la cifra exacta. Vemos pues que la tendencia a partir del año, podemos decir, del 2000, después de la pandemia, ha subido. También se junta pues por el tema de que ahí se promocionaron muchos temas de subvenciones, el plan MOVE, todas esas historias, ¿no? Pero ahora quiero enseñaros el tema la diferencia que existe con una maquinaria. Solamente estamos hablando de dumper, que son los vehículos que a lo mejor vemos más en las obras y que se matriculan. Veis que la evolución, evidentemente, también los dumpers eléctricos van subiendo y los dumpers ligeros han ido subiendo después de la pandemia. O sea que no ha habido ese escalón, ¿vale? Sino que la subida ha sido, evidentemente, hombre, no he hecho yo el cálculo, pero la pendiente de la curva de abajo seguro que es mucho mayor que la de arriba, ¿vale? De hecho, aquí sí tengo yo los números, porque estos sí son datos de Atmopic, ¿vale? Que dice que en 2021, porque seguramente no los veréis desde ahí, en España se matriculaban 1.184 dumpers, de los cuales eléctricos eran 5. En el 2022, 1.450, de los cuales ya pasaron a ser 15, ¿vale? En el 2023, 1.780, ya pasamos a 35, y el año pasado, el 2024,
que es que hasta ahí es donde tenemos datos, eran 1.900 y ya había 65. También os digo que, bueno, la mayoría no sé si conocéis, pero los dumpers eléctricos que están matriculándose es de un único modelo, que es el más pequeño, el de 1.500 kilos. Aquí en los datos globales están pues los dumpers de 1.500, de 2.000, de 3.500, de 6.000 kilos, o sea, que hay una gama mucho más amplia, ¿vale? Pero veis que la evolución, en porcentajes, estamos viendo, que era lo que quería yo también aclarar un poco, hoy en día las matriculaciones de vehículos eléctricos están electrificados en torno a un 26% de los vehículos que se están vendiendo en España o matriculando en España, y si hacéis un número, hoy en día, pues 60 sobre 1.900, pues estaremos en un 3%, ¿vale? Esa es la gran diferencia, que es el paradigma o lo que... Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la maquinaria de obra no se implanta con la velocidad que se implanta, que se está implantando los turismos en España? ¿Vale? Bueno, ahora sigo con la presentación. Partiendo de la base de que este tema, el implantarse no es porque digamos, oye, que vamos a implantar el vehículo eléctrico o la maquinaria eléctrica, que es más bonita, más chula, que contamina menos. Es que se juntan varias cosas, ¿no? O sea, es que al final es una exigencia que nos está marcando el mercado y la sociedad, ¿no? Por una parte, tenemos que mejorar la productividad en las obras, porque, entre otras cosas, pues también falta personas cualificadas, necesitamos un poco más. Oye, ¿esto cómo lo mejoramos? Por otra parte, tenemos, que es por lo que estamos, una de las cosas por las que estamos aquí, pues definidas en capitales de provincia, zonas de bajas emisiones. ¿Cómo exigimos a nuestros vecinos? Yo como municipio exijo a mis vecinos que tengan que meter vehículos de bajas emisiones, y la maquinaria con la que estoy haciendo las obras en esa zona de bajas emisiones contamina, como estaba diciendo Raúl o Ángel, incluso no se considera ni que los motores sean Stage 5, que sean Stage 3, eso no tiene mucho sentido. Y por otra parte, estamos viendo una revolución con la inteligencia artificial y la automatización que nos permite definir un tipo de máquina que hasta ahora no existía. Cómo esto cómo confluye, y los números que os he enseñado antes, resulta que es que el 3% es lo que se está implantando en obra. ¿Aquí qué pasa? Bueno, aquí os pongo un poco también pues las grandes ventajas, pues que se están implantando en todo tipo de maquinaria móvil generalmente, que es, por ejemplo, la implantación de la telemetría en tiempo real, precisión digital en 3D, en máquinas excavadoras, en motoniveladoras, que nos permiten pues producir y que nuestra maquinaria en obra sea mucho más eficiente. La gestión de remota, por ejemplo, nosotros somos distribuidores de SANI, y ellos llevan un sistema EVI que te permite el telecontrol de las averías de la máquina desde tu propio despacho, desde tu propio taller. Eso nos permite también solventar pues la falta de mecánicos, de técnicos para la reparación de esas máquinas a la hora de que no tienen que hacer esos desplazamientos. Y luego, por otra parte, también podéis ver ahí fuera máquinas como son la Voyager de Cres, que es una segadora que es robotizada, la Kira de Karcher, que son máquinas que a través de la inteligencia artificial y robotización hacen el trabajo, entre comillas, prácticamente solas. ¿Por qué no se sigue implantando esas máquinas eléctricas? ¿Qué pasa aquí? Yo, dentro de mi entender, ¿no?, creo que estamos en un punto de inflexión bastante grande, ¿vale? El tema siempre decimos no se implanta, pues porque son caras, porque las máquinas no cumplen el ciclo de trabajo que requiere mi obra, ¿vale? Y claro, yo voy a enseñar ahora que probablemente esa concienciación que tenemos genérica todos
esté equivocada, ¿vale? En el 2010, para que hagáis una idea, por eso le preguntaba a Raúl yo lo del tema de la densidad energética de las baterías. El coste del kilovatio hora de batería medio, esto viene de una empresa Bloomberg que se encarga de registrar todos estos valores, estaba alrededor de los $1.400, ¿vale? El año pasado, 2025, estaba ya en $108, ¿vale? Paralelamente a eso, las baterías, la densidad energética de las baterías, estoy hablando generalmente de baterías de automoción, que son las que arrastran, el motor que arrastra este cambio, ¿no? Están cambiando de densidad energética que tenían a lo mejor en el 2010 de 60 vatios hora por kilo a ahora mismo que están la mayoría de los vehículos que están, por ejemplo, los que tenemos nosotros de DFSK ahí fuera, que no son los más óptimos en ese aspecto, pero están ya rondando los 180, 200 vatios hora kilo. Y los que os guste la automoción y os fijáis, veréis que ya se están hablando de densidad energética en baterías de 500, de 600 y hasta de 1000, ¿vale? De 500 ya están logradas, de 600 ya están logradas, pero es que podemos llegar a 1000. Eso que permite que con menos peso pueda montar en mi máquina mucha más capacidad. Es como si yo en una máquina de combustión me permitieran que mi depósito de gasoil, pues el volumen aumentara y pesara lo mismo, ¿vale? A todo esto se une otro aspecto que es muy importante para definir ese punto de inflexión, que ahora mismo tenemos en España. Ayer por la tarde tuvimos aquí a una señora explicándonos el tema de los certificados de ahorro energético. Los certificados de ahorro energético al final es monetizar las emisiones de carbono. Oye, que yo estoy dejando de emitir estas emisiones y eso vale un dinero. ¿Por qué? Porque el mercado lo necesita. Las grandes compañías distribuidoras tienen que comprar esos bonos de carbono y eso vale una pasta. Entonces, eso va a hacer que el retorno de la inversión, el ROI, lo consigamos mucho antes porque nos está entrando también pasta por otro sitio, pero tenemos que gestionarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos en el momento de que va a haber un punto de inflexión grande. A todo esto, os presento también aquí otras noticias que de la semana pasada, para que veáis por dónde van los tiros, que esto es noticias de batería. No sé si se verá, no sé si se ve eso bien, ¿vale? Porque esto lo he copiado y pegado en un Word. Bueno, al final el tema de las baterías, en el mundo hay dos fabricantes que son los que, entre ellos solos, fabrican más del 60% de las baterías, ¿vale? Luego le pondrán el nombre Pepito, Juanito o Antoñito, pero son KTL, que es el mayor fabricante del mundo, evidentemente chino, de baterías de automoción, que fabrica más del 40% de esas baterías, más del 40%. El segundo es BYD, que es el que también fabrica coches, que lo conocemos todos o casi todos, que esos estarán en torno al 20 y tantos, 25. O sea, ellos son los que tiran también del carro. Pues KTL, hemos estado hablando Raúl, de las baterías de litio férrico y LFP, ¿vale? El gran avance va a surgir, que ya está, cuando esas baterías de litio, que son las últimas que estamos contemplando, sean las de sodio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sodio tiene dos ventajas fundamentales. Primero, que el sodio es barato. El sodio está en el agua del mar y sodio. O sea que eso no va a ser un condicionante el precio lo va a reducir. Se hablan de cálculos de hasta 10 veces el precio actual de las baterías. Y ya veis visto que está también a 100 euros, pues se puede poner hasta a 10 euros, ¿vale? Y segundo, que una de las limitaciones que tienen las baterías de litio es que a bajas temperaturas no trabajan bien, no cargan bien. Y con el sodio se está hablando ya de trabajos iguales a menos 50 grados.
pues oye, a lo mejor si está uno en Groenlandia y le pilla un día malo, pues va a trabajar mal la batería, pero mientras va a trabajar bien. O sea, ahí vemos un avance importante en el tema de las baterías con respecto a la gráfica que os he presentado, que la hice el año pasado. Esto es de cosas de ahora hacia dónde evoluciona. Y luego la autonomía. Aquí veis otra noticia de la semana pasada, que el gigante chino KTL presenta baterías con autonomía para 1.500 kilómetros y recarga en 6 minutos. Eso es la semana pasada, que no es que eso y el gráfico que os he enseñado es del 2025, que lo preparé pues seguro en diciembre o por ahí. O sea, que han pasado 3 meses, que no es que ha pasado una vida. Pues esto no sabemos dónde vamos, ¿vale? Claro, estas baterías, también os comento que este tipo de baterías, esta autonomía, la están aplicando a vehículos pesados, a camiones. No sé si habréis visto, bueno, la gente de la empresa, yo sí les he mandado algunas veces noticias de cosas que veo por ahí, pues estas la están aplicando en vehículos pesados, ya están haciendo trayectos de 800 kilómetros en camiones eléctricos. También el tema de las cargas de las baterías, al ser más costosas, lo que tienen que poner es puntos de transferencia donde recargan esas baterías en zonas aisladas, que a lo mejor tienen un desierto, o yo qué sé, que pueden poner placas solares y van recargando esas baterías, pero esas baterías les da para poder trasladarse por 1.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, esa es la evolución, como veo yo, que va esto, vale. A raíz de esto, seguimos planteándonos, oye, ¿y por qué? Joder, Ramón, si tú esto lo estás viendo tan claro, ¿la gente es que no se entera o qué pasa? Yo creo que el problema es los plazos. Las cosas cambian tan rápido que no nos da tiempo a asimilarlas, ¿vale? Ahora, aquí os pongo un ejemplo, que esto es que está hecho también de hace un par de años, de este mismo paradigma se lo plantean con los coches y llegan, pues me parece que era un Kia o un Hyundai Kona, el Hyundai Kona. Pues Hyundai llega y dice, oye, pues yo el mismo modelo de coche lo voy a tener, que tengo el mismo chasis, la misma mecánica, lo único que le cambio el motor, voy a hacer números a ver qué me ahorro teniéndolo eléctrico o teniéndolo de gasolina. Y sacaron estos números, que en el eléctrico pues el consumo por 100 kilómetros era 2,40 y al final, o sea, el ahorro que tenía era 2,40 y tenía un ahorro mensual de 128 euros. Eso hace ya un año. Con eso permitía amortizar el vehículo, teniendo en cuenta también que tiene menos mantenimiento, como veis ahí, sin mantenimiento de fluidos térmicos, ahorro adicional, 340, que amortizaba a lo mejor el vehículo, esa variación de todos los meses, pues a lo mejor en comprárselo eléctrico o de gasolina hace ya un año, lo amortizaba el vehículo en 2 años, ¿vale? Esa diferencia, no el vehículo, perdón. Yo he querido hacer un poco el símil, pues con la máquina que os he planteado antes, que es un dumper, ¿vale? He cogido, y como tenemos un fabricante, que es el que ayer nos dio aquí la charla del tema de maquinaria de construcción, que es Wacker Neuson, que tiene un modelo, que mi gente lo conocerá bien, que es el DV15, que es un dumper, que lo tenéis allí en la zona de exposición. Ese mismo modelo lo tiene en eléctrico y en combustión. El chasis es igual, la rueda es igual, todo igual. Lo único que va, uno es eléctrico y otro es de diésel, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los números con ese dumper. Ese dumper tiene, para que os hagáis una idea, las tablas de consumo tienen, normalmente van parametrizadas, pues, consumo, trabajo light o low, medio y alto rendimiento. Y en gasoil, pues igual, ¿no? Entonces, yo me he ido a que trabajaran. Esto es una aproximación, esto no es un cálculo súper exacto, ¿vale? Pero una aproximación para que nos dé un orden de magnitud. Entonces, el consumo de ese dumper trabajando 180 días
al año, no 360 días, porque nadie trabaja 360 días, y trabajando 8 horas diarias en una jornada de trabajo, que es con esos parámetros, ¿vale? Que luego podríamos cambiar los parámetros y decir, no, pues que el mío trabaja más, el mío trabaja menos, es que yo trabajo 2 turnos, ¿vale? Pues con esos parámetros vemos que el coste diario de combustible, esto también tiene una cosa graciosa, que yo los datos, como los tengo en una hoja de cálculo, estos están actualizados hace 15 días. Entonces, ahora probablemente, no sé cómo está ni el gasoil ni la electricidad, pero a lo mejor ha subido. Los tenía de hace un año y había una variación también gorda, ¿eh? Entonces, ahora mismo el coste diario de consumo exclusivo de ese dumper son 56,54 euros. El que es de combustión y el eléctrico de 2,61 euros, ¿vale? Total, que haciendo los 4 números estos, te sale que 2.700 euros de ahorro puro anual solo en costes de consumo energético para cada máquina operativa. 9.700 euros, ¿vale? Al año, ¿vale? 9.700 euros. Para que os hagáis una idea, los que no lo sabéis, pues la diferencia de precio por un dumper, un DV15E, se está vendiendo a lo mejor en 39.000 euros y un DV15 diésel se está vendiendo en 26, 27, por ahí, ¿vale? Prácticamente en un año, nada más que con el consumo, hoy está amortizado. No tiene mantenimiento, no tiene emisiones. Bueno, entonces, ¿y por qué no cambia la gente? Pues no se sabe. Bueno, aquí os pongo un poco la misma transparencia, explicando lo que os he explicado ya. Y ahora digo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se cambia? Oye, esto que nos pintas tan guay, que pues, la gente o no se entera o qué pasa aquí. Bueno, también esto tiene una serie de inconvenientes, ¿vale? Que fundamental es el que pongo ahí, que es la infraestructura de carga, ¿vale? Porque el echarle gasolina o gasoil a mi dumper, estamos acostumbrados a llevarlo en una garrafilla. Cuando hemos hecho, bueno, yo soy ingeniero, yo he hecho obras, cuando hacías tu obra, pues según el volumen de la obra, si la obra te pillaba alejada, pues a lo mejor llegabas y te llevabas un depósito de 1.000 litros para ir repostando, o si era una obra que iba a durar mucho tiempo y estaba muy alejada, pues a lo mejor tenías unos volúmenes de combustible allí grandes, a lo mejor de tanques de 5.000 litros, que te rellenaba periódicamente el suministrador que tuviéramos más cerca. Pero bueno, en este caso, pues nosotros nuestra carga de nuestros vehículos o de nuestras máquinas eléctricas, ¿cómo la podemos hacer? En este escenario yo diferenciaría 3 tipos de máquinas, ¿vale? Una son las maquinarias, podemos decir, ligeras, herramientas ligeras, como es el caso de lo que nos comentaban ayer los señores de CRES, que esas máquinas evidentemente van a ser cargadas con baterías, son pues, lo que son motosierras, segadoras, máquinas pequeñitas, ¿vale? Lo que son máquinas ligera media, como pueden ser los dumpers, y lo que es maquinaria pesada. ¿Por qué hago esta diferenciación? Ahora cuando veamos esto, aquí os explico un poco los 3 tipos de carga que yo estimo, ¿no? Una carga lenta, pues carga vinculada a la corriente alterna, que va de 11 kilovatios a 22 kilovatios, ideal para recargar durante periodos de inactividad, pues es la carga pues, que conectamos pues, a un enchufe de la red, ¿vale? Con más capacidad o con menos capacidad. Una carga rápida, que ya van continuas, ¿vale? Esas son recargas que se hacen ya a 40 kilovatios hasta 400 kilovatios, son recargas que se utilizan ya para maquinaria pesada, que llevan sus propios cargadores. Ahora enseñaré, por ejemplo, el catálogo de una pala cargadora que funciona de esa forma para los que no lo hayáis visto, porque seguramente no lo hayáis visto mucho, ¿vale? Y luego otro son los sistemas móviles, que es pues lo que nos está explicando anteriormente Pramac, ¿vale? Baterías portátiles ya más grandes, más chicas, para ubicaciones remotas. Esos son los 3 sistemas, porque es el problema que nos van a poner, que tiene el usuario final para implantar este tipo de maquinaria. Aparte,
de que el coste es más elevado, ¿no? Ante todo esto, pues yo planteo una solución, no una solución, sino la reticencia de un señor, un constructor, que dice, si yo tengo mi dumper o yo he trabajado, o un alquilador que tiene sus dumper y tal, dice, si yo con esto, ahora de aquí a que amortice, porque la máquina a mí me está haciendo el mismo trabajo, ¿por qué voy a pagar más por esa máquina, no? Tengo que hacer una inversión, tengo que hacer un desembolso, un capital, un CAPEX, que lo tengo ahí inmovilizado, y si esto luego no funciona. Yo estas coyunturas que os planteo, cosas que yo, dando de vuelta a la cabeza, decir, ¿por qué no sale esto? Oye, pues a lo mejor esa es una de las cosas. Oye, me da miedo a cambiar, porque a lo mejor yo hago una inversión en un vehículo eléctrico, en una máquina eléctrica, y luego esto no va bien, ¿no? O esto no funciona. Bueno, pues una de las posibles opciones para que esas personas den el paso es, pues, plantearle esas máquinas en un alquiler, ¿vale? Nosotros, desde el Grupo Mansa, pues ya tenemos un catálogo de maquinaria sostenible, tenemos una serie de máquinas que podemos ofrecer ese servicio. Evidentemente, el costo de una máquina, un dumper, para que hagáis una idea, por números gordos, si un dumper vale, hay una diferencia de precio porque la amortización tiene que ser más rápida, de esa inversión inicial que ha hecho, ¿no? Pero si tú, a esa diferencia de precio, que es lo que pongo aquí, una diferencia de cuota a pagar, que en el caso del dumper eléctrico al dumper de gasolina, de diésel, que por ejemplo aquí de precio estamos hablando de 74 a 35 euros del coste de uno a otro, pues hay una diferencia de 38 euros. De primera, la gente dice, coño, perdona, oye, esto es caro, ¿no? Pero claro, si tú compensas que por el otro lado de la balanza dices, oye, es que te estás ahorrando nada más que en combustible 54 euros, pues ya tienes un flujo de caja positivo de 15 euros. O sea, y no estás teniendo esa barrera de entrada de ese miedo de decir, oye, ¿y si esto no funciona? Pues si esto no funciona, no es tuyo, te estás perdiendo, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un poco la estrategia que desde nuestra empresa queremos plantear, esa transición hacia la maquinaria del futuro, planteando una flexibilidad financiera a través de esto que os he comentado, partiendo de la base que si tú lo tienes, esa inversión la haces, no es un CAPEX, es un OPEX, pues es un gasto operativo que te lo reduces íntegramente, ¿no? Como gasto. Luego, el riesgo de obsolescencia cero, porque tú no estás inmovilizando tu maquinaria, tu capital en esa maquinaria. Y luego te permite escalar la flota dinámicamente en función de los distintos proyectos que se te estén planteando. Bueno, esto es un poco lo mismo y hasta ahí. Esto es un poco la presentación que os quería. A lo mejor ha sido muy ligero o muy. Yo la idea fundamental, a mí me gustaría, pues eso, que me comentarais, si os queda claro más o menos la visión general de la evolución de este tema de la maquinaria, y si tenéis alguna duda, pues que me lo preguntéis. No me habéis interrumpido ninguno, a lo mejor he hablado muy rápido. Nosotros somos proactivos para esto, lo que hay que trasladar esto es al mercado vuestro final, ¿no? El que tiene que mentalizarse del uso de esta maquinaria, del tipo eléctrico. El problema es que hay que comunicar las cosas, nos falta comunicación a todos. También que parte de esa resistencia, evidentemente está la comunicación y la ventaja, ejemplos como que has planteado, pero es muy probable, primero, en esa falsa idea de que hoy es muy caro, y luego a mí me da la sensación que otra parte del hándicap puede estar en el usuario, o sea, lo que es ya la mano de obra, digamos, física de las personas que hoy en día están en el mundo de la construcción, que probablemente ahí falta una serie de formación, una serie de mentalización, de esa evolución del producto, digamos, convencional a estos nuevos productos. ¿No cree que por ahí puede haber una parte? Hombre, eso lo he planteado casi al principio, que probablemente con estos cambios
El gran problema que tiene hoy el constructor, ¿vale? El constructor, bajo mi punto de vista, y creo que aquí no hay ningún constructor, si hay alguno que levante la mano, bueno, pero el problema que tiene el constructor es que no tiene personal para hacer las obras. Eso es evidente. Entonces, aparte del tema, el ligar este cambio de paradigma de la máquina también está, pues como pongo yo aquí, te está permitiendo también digitalizar de una forma más cómoda todo ese tipo de maquinaria, te permite de alguna forma pues no tener que depender tanto de un personal entonces eso es, a lo mejor es el momento de apostar por ahí, ¿vale? Bajo mi punto de vista eso es lo que hay que hacer, ¿vale? De hecho, yo aquí os pongo al final de la presentación: convierte el reto de la sostenibilidad en tu principal ventaja competitiva hoy. A lo mejor es el mensaje que tenemos que lanzar a estos señores, a esta gente, a la gente en general, ¿no? Oye, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué? Porque nos embrollamos en el día a día Una de las barreras que me transmiten en el sector es que muchas de las constructoras lo que hacen es mandar un Excel donde ya marcan ellos su precio tope de pago a cualquier maquinaria que usen en la obra, sin tener en cuenta todo esto que estamos hablando aquí. Pero no entran los departamentos de seguridad laboral, del trabajo, de mejora continua o de esos departamentos que están, no entran y no se puede atacar a través de esos departamentos para que haya una concienciación en las grandes constructoras, sobre todo, que es las que más invierten en todo esto y las que más publican. Yo me lo encuentro como barrera, te lo pregunto porque tú estás todavía más en primera línea en contacto con... Para que te haga una idea, Raúl, los precios del alquiler de la maquinaria, todos sabemos, como has dicho tú, ¿no? Las máquinas, por el tema de las emisiones, un dumper que antes valía, por ejemplo, por deciros, 20.000 euros, en 5 años, el mismo dumper, vale 30. Vale 30. O sea, por el tema de emisiones, cambio de motorizaciones... Y más caro de mantener, y más rollo, y más problemas con los catalizadores, con el uso, que que no me ha hecho la regeneración, la máquina se me para, más gente yendo a la obra. Las empresas de alquiler no han subido los precios en 10 años. Esto explotará por algún lado. Probablemente... Insostenible. Exactamente, probablemente el tema explotará pues porque habrá que evolucionar hacia un mercado que trabaje de otra forma, a lo mejor a través de máquinas eléctricas, y hay que aprovechar ese salto, tarde o temprano se dará. Cuando al constructor le llegue y oye, que no hay máquinas para nosotros realmente necesitamos que la administración se implique en movilizar el cambio. O sea, hemos visto que aquí o hay una movilización. Y no soy de legislar ni de poner leyes, sino de que la concienciación tiene que venir de arriba hacia abajo. No vengo marcando que haya que marcar ni penalizar, pero la realidad es que o se toman medidas y se marcan el uso, la obligatoriedad del uso de este tipo de soluciones, o la transición va a ser mucho más lenta de lo esperado. Porque el coste-beneficio está más que analizado y demostrado, pero nos encontramos que no hay todavía concienciación. Bueno, de arriba a este evento, desde luego, no indica que hay un interés y que hay ganas de comunicar y de hacer, pero yo he hecho en falta que haya una mayor respuesta. Hombre, yo he empezado la charla comentando, oye, es que hasta nada más socialmente, ¿tú cómo obligas a un señor que no meta un coche en una zona de bajas emisiones y a un señor haciendo una obra pueda poner la máquina que le dé la gana? Eso es complicado, Pero bueno, yo no soy el ayuntamiento. Él puede decir... No llevo personalmente el tema de las nuevas emisiones, pero sí nuestra área está implicada en eso. Y lo que comentáis fue una de las primeras, y no con maquinaria,
sino con logística. O sea, tenemos la carga y descarga que al final mejora muchísimo el parque privado o particular que entra, y por tanto reduce un 7-9% de vehículos que ya no entran por mor de las emisiones. Pero tenemos vehículos que son, como los tipos de estadísticas eran brutales, que ha invertido el parque precisamente de carga y descarga, pero que son mucho más ancianos los vehículos y por tanto mucho menos eficientes, digamos, y con más carga y por tanto con más emisiones. Se intentó pinchar ahí y empezar a obligar. Este tema también a que los de carga y descarga fueran por lo menos etiquetas, ¿no? Que es lo único que se pide. Y la posición fue tan grande porque nos decían que no existía la opción. O sea, que no existía la opción porque al menos no era viable. Porque a veces sabemos ya que existe, pero sí es cierto que con una acción así nos obligaba a hacer inversiones tan fuertes que se vio que la final de respuesta es desproporcionada. Las siguientes posibles fases para revisar las normas y se faltan pasar no tanto por apretar más en la etiqueta que le exige al particular, sino en pasar al ámbito profesional o comercial, en este caso, y obligar a esta transición. Entonces, este tipo de, ya sea por alquiler o por adquisición o cualquiera de las opciones que están hablando, pasa por hacerse un poco más insistente a ello. Tenemos dos opciones: está por un lado la bonificación o las restricciones de las que hablamos con la misión y por otro lado están las licitaciones propias. A nosotros nos interesa sobre todo este tipo de cosas para los servicios, concesiones y obras que hacemos nosotros, meter esto primero como mejora y segundo luego como casi criterios excluyentes en licitaciones, ¿no? Porque la única manera es también de tener el papel, el roleplay de que jugaremos. Ayer lo comentaba, que de hecho en las licitaciones sí que se prescribe el vehículo eléctrico para los servicios municipales, pero en cambio, como decía ayer, dentro de esos vehículos hay pues, maquinaria eléctrica de jardín que contamina pues, como 11 coches o si es una exportadora de algo menos, pero contamina muchísimo, ¿no? Con lo cual, yo ayer hablaba de la coherencia, ¿no? Es el paradigma, es un paradigma que ha venido para quedarse, pero hay una incoherencia. Esa incoherencia de vehículo eléctrico, pero llevo dentro cosas que contaminan más, ¿no? Con lo cual... La bomba de relojería dentro que va fuera súper limpio. Justo, sí, entonces esta es la parte que también se debería plantear. Estoy de acuerdo que la administración tiene que empujar que sea así, y ya hay pues cada categoría de productos, pues yo creo que hay soluciones muy viables para poder hacerlo. A ver, en este caso tenemos ya, por ejemplo, de casos más cercanos, la aplicación más fuerte que hemos tenido y más actual es la del contrato de limpieza. Llevamos 50 años con Inagra y ahora tenemos ya el relevo. En esta precisamente también es cierto que tener también en cuenta quien licita cada cosa. Esta licitación venía del área que ayudaba al medio ambiente y por tanto tenían esa conciencia ya incrustada en ella, ¿no? Y se metió un criterio que además tiene que ir aumentando la mecánica que se ha llamado energía verde. Entonces el suministro, o sea, el balance, sobre todo el parque vehicular, que es el que nacional nos invierte en este residuo más importante, tienen que ir año tras año, pero había un umbral mínimo, sobre ese tienen que ir mejorando y por tanto ir sustituyendo las flotas, que en este caso son camiones tremendamente grandes y contaminantes, y bueno, lo más visible es que por las corredoras y todas las hidro que se están viendo son ya eléctricas, o sea que ahí ya ha habido como la siguiente licitación de este tipo, pues la opción en este mismo sentido. Si se facilita de alguna forma puntos de recarga y con estos números que salen ya, el que no cambie, pues que no, ya no te pueden decir que es mucho más costoso, es que no es costoso, es que te está ahorrando dinero.